Hola, un gusto saludarlos y saludarlas. Vamos a hablar ya en la unidad 4. Es un tema muy interesante, es un tema sobre la voz hablada, algo que las personas docentes tenemos que estar muy conscientes de su uso, ya que es uno de nuestros recursos básicos para nuestra labor docente. Como ustedes saben, mi nombre es Ingrid Monge Cordero y vamos a iniciar este tema tan interesante. Dice que la voz es la voz y el habla. El habla es el instrumento natural para expresar los pensamientos. ¿Qué es la voz? La voz es un sonido que posee vibración y que esta vibración se transmite por medio del aire por ondas sonoras. Yo misma me escucho o me oigo cuando hablo por este rebote de ondas que hay. Vamos a ver un poquito, vamos a hacer una actividad sobre la voz y sobre estas ondas que estamos hablando. Vamos a colocarnos la mano. Ojalá que ustedes también en casa estén haciendo este ejercicio. Nos colocamos las dos manitas acá en el cuello y vamos a hacer el sonido. Ve cómo cierro bien la boca. Entonces ve, todas esas ondas sonoras pegan en diferentes partes. Luego vamos a ir viendo lo que es la vibración. Entonces vamos a hacer ese mismo sonido con el sonido. Ahora con R. Aquí recuerden la R, A. R, la D tiene dos posiciones, una adentro y otra afuera, entonces escojamos cualquiera de las dos. Yo voy a escoger adentro. Ahora la K. Ahora la S, recordemos que cerramos con una sonrisa, mordemos las muelas. Ahora la F. Ahora la ch. Entonces ahí podemos ver cómo la voz se puede utilizar para ir ubicándola de alguna forma o diferente forma para emitir los sonidos, los fonemas. Ese pedacito del lenguaje que se llama fonemas. Vamos a hablar sobre las cualidades de la voz. Se dice que está la intensidad o el volumen de la voz. Es una fuerza, una potencia. Es cuando las cuerdas que están aquí atrás empiezan a vibrar y es donde se produce la voz. Dice que se puede medir en decibeles. Si hablamos suave, hay menor tensión muscular de la laringe. Y si vociferamos, se puede gritar también. Y vamos a ver muchas veces que el cuello se pone tenso, ¿verdad? Porque toda esta parte de la laringe se pone más fuerte, se tensa. Entonces, es cuando podemos tener un volumen alto o un volumen bajo de la voz. La duración depende de la cantidad de aire que se expulsa y se mide. Esto depende del lugar, como usted tiene que proyectarla. Se puede hablar de segundos, minutos, horas. El tono es la altura de la voz, depende del número de vibraciones y se mide en hercios. Las mujeres tienen un tono de voz más aguda y los hombres un tono de voz más grave. Vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer. Vamos a imitar al lobo de Caperucita. Yo lo imito aquí, ustedes en casa. Hola, Caperucita, ¿para dónde vas? Y Caperucita le contesta con una voz aguda. Voy para donde mi abuelita. Entonces, ahí en ese ejemplo pudimos ver el tono, un tono agudo, un tono grave de la voz. El timbre, ¿qué es el timbre? Bueno, el timbre es esto que están oyendo de mí. Yo creo que con las charlas que hemos estado y con las tutorías, si de pronto les hablo y ustedes le dicen, ¿quién es ella? Y ustedes van a decir, ah, es la profe Ingrid. Entonces, si yo tuviera la oportunidad de escucharlos a ustedes, yo pudiera reconocer el timbre de cada uno de ustedes. Eso es ser yo personal, es su ADN. Cada uno es su color de voz. Entonces, todas estas definiciones son para hablar de eso mismo. Es lo que me distingue a mí.
mi voz. Vamos a hablar de otros aspectos importantes que tienen que ver también con la voz. La resonancia, era lo que les decía al principio. Dice que el aire sale y se distribuye por todas partes del cuerpo, por el pecho, por la boca, por las cavidades nasales. Entonces, vamos a hacer esta otra actividad. ¿Están listos para hacerla? Van a colocar el dedo aquí en la nariz y van a hacer el sonido. Eso es la resonancia. Está resonando aquí el sonido del aire que va. La inflexión de la voz es la entonación, la melodía, el ritmo, la velocidad y el tipo de personalidad. Qué vacilón, ¿verdad? Porque entonces yo tengo una prima que quiero mucho y ella habla así, entonces yo voy a ir y voy a ir y voy a venir y voy a... Y, ¿verdad? Y tiene esa inflexión de la voz y de pronto está más tranquila y habla más relajada. Eso que hace ella, como muy evidente, lo hacemos nosotros también, tal vez no tan marcado. La entonación es el tono, la altura tonal cuando hablamos, alto o bajo. La melodía del lenguaje y la musicalidad que tenemos cada uno. El ritmo son las pausas respiratorias que hacemos al hablar, que son fundamentales. Y ahora vamos a hablar un poco de eso con respecto al uso de la voz del docente. La velocidad del habla, dicen las personas, hablamos con diferentes velocidades y eso va a depender de la personalidad, lo que hablábamos de mi prima, de que ella de pronto habla muy rápido y sube el tono, baja el tono. Y las emociones, a veces cuando estamos muy alterados, nuestra velocidad cambia. Cuando estamos más tranquilos y más pasivos, nuestra velocidad cambia. La vocalización es la capacidad de emitir los sonidos por medio de la voz, los movimientos lingüísticos, la apertura de la boca, los movimientos de los labios. La articulación es la capacidad humana para producir cada sonido, como los que hicimos al principio, desde el más pequeñito que es el fonema hasta unas oraciones o hasta un diálogo, una lectura, todo lo que podemos ya hacer de forma masiva a nivel de lenguaje. Problemas de la voz. Los docentes, como les decía, nuestra voz es materia prima de nuestro trabajo y muchas veces no lo sabemos utilizar. Hay algo importantísimo que es estos términos y yo no sé si les he dicho, pero siempre es importante empoderarnos como docentes. Nosotros somos los que sabemos de docencia. Entonces, el término afonía es cuando nada, no hay nada de voz, como lo dice en el ejemplo. Una disfonía es cuando andamos con una alteración de las cualidades de la voz, de la altura, de la intensidad, de nuestro timbre, de nuestro ADN. Entonces, no podemos decir, ay, es que ando afónico. No, usted no anda afónico. Si anduviera afónico, usted diría, usted anda disfónico. Porque la afonía es la pérdida total de la voz. Entonces, todos con ese concepto bien claro para que cuando tengan alguna situación de voz sepan utilizar el término. Y la disodía es una alteración de la voz cantada, dificultad en ese aspecto. ¿Qué es una disfonía funcional? Es una utilización defectuosa del órgano vocal a causa del círculo vicioso del sobreesfuerzo vocal, que es lo que hacemos muchas veces los docentes. También pueden haber otros factores variados que nos produzcan esta disfonía funcional. Pueden existir factores externos como el tabaquismo, la calefacción, el aire acondicionado, la población, el polvo de la tiza, entre otros. Otro factor que aquí no está anotado es el frío, por ejemplo, de la calle muchas veces, que está haciendo mucho frío, entonces eso pues afecta todas las cuerdas y toda la laringe. Internos como el resfriado, las enfermedades que repercuten en la voz o en las fosas nasales,
estomacales. ¿Por qué? Porque puede darse un reflujo gastroesofágico. Entonces, toda esa acidez de esa comida que se devuelve produce que la garganta se irrite, que las cuerdas vocales se irriten, entonces producen esta disfonía. Psiquiátricos, muchas veces las personas, por ejemplo, con esquizofrenia, donde piensan que son otra persona y hacen una voz muy grave o muy aguda. Entonces, en eventos de estos psiquiátricos puede ser que lastimen también su voz. Funcionales, de funcionamiento, hablar mucho como nosotros los docentes, o hablar muy fuerte, o gritar en las aulas, ¿verdad? Que eso se da mucho. O la tendencia de algunos profesores de hacer la voz más fuerte, más grave, perdón, para que tengan más respeto, o más aguda, para que piensen que es una persona muy dulce. O sea, baja totalmente el nivel o sube totalmente el nivel. Entonces, ¿quiénes se maltratan? Se maltratan las cuerdas vocales, se producen nódulos, se producen pólipos, que es unas bolitas que se hacen a nivel de las cuerdas vocales, y empieza a lastimarse. Y ahí sí, pues hay procesos ya invasivos de cirugías y demás. ¿Qué estrategias podemos usar? Bueno, son muy sencillas. Uno es mantener una correcta respiración. Entonces vamos a tomarnos un momentito aquí. Vamos a decir, bueno, ¿qué pasa cuando le decimos a la gente, ahora sí respiremos? En plan, a los niños toman así, y cargan la caja torácica. Y esto no es lo que tenemos que tener nosotros, llenos de aire, para poder darle esa tranquilidad a la laringe, a las cuerdas vocales para hablar. ¿Qué tenemos que tener lleno de aire? El abdomen. Entonces, respiramos e inflamos el abdomen. Vamos a poner las manos, todo el mundo relajado, tranquilo, y vamos a respirar. Sostenemos un ratito, nuestros estómagos están grandes, le diría yo a los chiquillos. El abdomen está lleno de aire. Y vea todo lo que he podido hablar. Y ahora soltamos. Entonces, esa es la forma en la que podemos mantener el aire para que las cuerdas vocales no se sientan lastimadas, la laringe no se sienta lastimada. Entonces, es la forma correcta de respirar. Cuando necesitamos hablar por mucho tiempo, por un tiempo prolongado, entonces inflamos nuestro estómago, le decimos a los chicos, el abdomen, y mantenemos el aire ahí y lo vamos soltando a la medida que vamos hablando. Entonces, esa es la regla número 1. La segunda, la relajación. Sabemos que es muy convulso, que nuestro trabajo, cuando ustedes ya tengan que enfrentarse a un grupo de más de 20 niños en una aula, pues van a saber lo demandante que es este tipo de trabajo. Entonces, mantener la calma, mantener la tranquilidad. Les puedo dar 2 estrategias muy sencillas. Practiquen ejercicios de respiración con sus estudiantes, ejercicios de relajación. Entonces, le damos a ellos la tranquilidad para que puedan también desarrollar sus trabajos, y le damos ese autocontrol, esa autorregulación, y de paso nos damos unos regalitos nosotros para poder chinearnos un poquito nuestra voz, nuestras cuerdas vocales, nuestro aspecto emocional. ¿Qué pasa si todo esto funciona bien? Vamos a tener una emisión articulada adecuada, tonal, la mejor intensidad, y nuestro timbre no se va a ver afectado. Otras recomendaciones: limitar la cantidad del tiempo a hablar, utilizar otros recursos como recursos digitales, láminas que expliquen un poco lo que tenemos que hablar, y de esa forma le vamos quitando un poquito de tiempo a ese tiempo de que tenemos que hablar y hablar y hablar. No competir con el volumen ambiental. Si de pronto va pasando un carro que hace mucho ruido, nos detenemos. No empezamos más bien a levantar la voz para ganarle a ese sonido ambiental, si es por poco tiempo. Si ya es, por ejemplo, en las escuelas se da que la banda está ensayando, y ya sabemos que siempre empieza a ensayar a las 2:40, a las 3 de la tarde. Entonces, busquemos todos esos recursos visuales o auditivos, audio, si tenemos pues videos, lo reforzamos y lo compensamos con el hecho de tener que hablar. Entonces se usan esos recursos inteligentemente.
No usar producciones de voz forzada, lo que hablábamos, usar la voz grave, la voz aguda, en todo momento. Sí podemos utilizarlo y es un recurso valioso para contar cuentos o para llamar la atención, pero usarla en momentos esporádicos, no usarla durante todo un proceso lectivo, un tiempo lectivo. Si hay algún irritante en el aire, pues evitarlo, porque sabemos que no solo nos va a afectar la parte respiratoria, sino que nos puede causar dificultades a nivel de laringe y de cuerdas vocales. No usar uso prolongado en situaciones, o sea, no usar, como decíamos, la laringe. Otras recomendaciones, evitar ejercicios fuertes como alzar pesas, donde muchas veces ponemos aquí la fuerza, ahora podemos ocasionar una lesión. Restringir el uso del fumado y de la bebida en exceso. En este aspecto puede causar irritación. Practicar hábitos de ejercicios de respiración y relajación como lo vimos anteriormente. Evitar gritos en situaciones extremas. Procurar humedecer los ambientes, que estén frescos, que el aire pueda circular adecuadamente. No cantar con otras personas, formando coros, si no está adiestrado, por lo menos y dices, yo voy a cantar y nada. No, hay que hacer un calentamiento previo y demás, entonces por eso es importante. No tomar bebidas ni muy frías, porque nos pueden causar esa irritación, esa molestia, o muy calientes, que inclusive hasta nos pueden quemar. Cuando estemos con niños, es importante enseñarles todo esto para que ellos también cuiden su voz, cuiden su garganta, cuiden sus cuerdas. Explicarles muchas veces, yo cojo ligas y las agarro así, les digo, vean, y las agarro fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, así están sus cuerdas vocales cuando gritan. Y las cuerdas vocales, que son de esta forma, nada más tienen que abrirse aquí para poder hablar. Entonces, si ustedes la hacen así, pueden reventar esas ligas, les digo, para que ellos también aprendan a tener esos buenos hábitos. Otra cosa que también me gusta es utilizar elementos gráficos para, por ejemplo, decir que bajen el volumen. Entonces, hay diferentes técnicas como la manita roja, y se pone la manita roja así y no se habla, nada más se enseña. Entonces los niños saben que hay definitivamente algo pasa y no pueden hablar. Hay periodos o momentos, obviamente, las aulas tienen que haber esa bullicia, esa convivencia, sobre todo en aulas activas. Entonces, eso sí, aprender que hay un volumen alto, muy alto, que nos puede volver locos a todos. Puede haber un volumen medio, que es un volumen adecuado, o puede haber un volumen bajo porque la niña es la que va a hablar o va a hablar un compañero. Entonces, si utilizamos todos esos recursos visuales, vamos a poder mantener nuestro aparato fonoarticulador más relajado y vamos a tener la posibilidad de no tener que enfrentarnos a las disfonías. Acá podemos ver parte del material que ustedes tienen de hábitos de higiene vocal. Son casi los mismos que le di hace un ratito, ¿verdad? Aquí habla de no hacer voces de personajes, pero yo les hice la aclaración que a veces sí se puede, ¿verdad? Mientras se haga con responsabilidad. Acá otros, sí, los mismos que hemos estado viendo, proporcionar actividades, como le decía yo, lo de las manitas, o lo de los carteles ahí haciendo las salvedades de hacer silencio o de bajar el volumen o de totalmente no hablar por un periodo porque alguien va a decir algo. Lo de las bebidas dijimos, ¿verdad? Que no sea ni fría ni caliente, que sea temperatura ambiente. Beber agua es muy importante porque hay que tener hidratadas las cuerdas vocales y pues descansar. Entonces, ven qué interesante todo lo que tiene que ver con la voz, tiene que ver con también el sistema emocional. Entonces eso va muy relacionado. Entonces por eso es que tenemos que buscar una estabilidad emocional para poder tener un tono y un uso de la voz adecuado. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta charla sea importante para el desarrollo de su proyecto, de
su trabajo, pero más para la vida. Muchísimas gracias por su atención nuevamente.